afecto de siempre, a todos mis distinguidos colegas y también a nuestros invitados. Las actas de las sesiones 276 y 277 quedan reglamentariamente aprobadas. Las actas de las sesiones 278, 279 y 280 se ponen a disposición de los integrantes de esta comisión. Nuestra señora secretaria dará lectura a la cuenta y, a propósito, un paréntesis, tenemos que saludar a María Jesús Cereis. A María Jesús Cereis, que está iniciando su vida laboral acá y va a ser nuestra ayudante, ¿así se llama? Ayudante. Abogada ayudante, ¿no es cierto?, de manera permanente esta comisión. Así que les deseamos el mayor de los éxitos. Entonces, dará lectura a la cuenta la señora secretaria. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 796 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1371 de esta comisión, por el que se solicitó conformar una mesa de trabajo en la cual se analice y se dé solución a la crisis financiera que aqueja a las escuelas y aulas hospitalarias, debido a la suspensión de actividades académicas presenciales producto del COVID-19, que permita dar continuidad al funcionamiento de estos establecimientos. Ordinario 743 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1376 de esta comisión, por el que se solicitó revisar la actual política de modernización implementada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, particularmente si dicha institución ha externalizado o tercerizado sus funciones de supervisión y fiscalización en empresas privadas. Ordinario 789 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1380 de esta comisión, por el que se solicitó conformar una mesa de trabajo y reunirse con los representantes de escuelas y aulas hospitalarias. Pero no, tiene otra numeración. Por el que se solicitó conformar una mesa de trabajo y reunirse con los representantes de escuelas y aulas hospitalarias según se solicitara mediante oficio 1370. Claro, le reiteramos ese oficio y lo respondieron el original y la reiteración también. Ordinario 742 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1387 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de los criterios utilizados para determinar el número de estudiantes prioritarios en los establecimientos educacionales, cuyo porcentaje ha disminuido a nivel nacional, situación que además provoca consecuencias negativas directas tanto en los propios establecimientos como en las remuneraciones de los docentes. Ordinario 1173 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1402 de esta comisión, por el que se comunicó haber tomado conocimiento de una denuncia de apoderados del Colegio Maryland de la Fundación Don Quijote de la Comuna de Puente Alto respecto de falencias en torno al funcionamiento y transparencia del establecimiento educacional. Ordinario 1263 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1439 de esta comisión, por el que se le remitió denuncia a la señora Fabiola Salazar, apoderada del establecimiento municipal Los Arrayanes de Pucón, quien señala que los derechos de su hijo han sido vulnerados, siendo discriminado por su condición TEA. La comisión solicitó al superintendente disponer una investigación respecto a los hechos denunciados que afectarían también a otros estudiantes del establecimiento educacional, de manera de revertir esta situación y que no se vulnere el derecho a educación de niños, niñas y adolescentes, particularmente aquellos con trastornos del espectro autista. Ordinario 1231 del superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1443 de esta comisión, por el que se solicitó disponer las medidas necesarias para inspeccionar el estado de las instalaciones de la Escuela Básica Gil de Castro de Quinta Normal, de manera de emitir un informe que contemple un proyecto de reposición y mejoras de infraestructura que permita subsanar sus graves deficiencias. Correo electrónico del jefe del Departamento de Administración, Finanzas y Personas del Consejo Nacional de Educación, por medio del cual, en conformidad con la dispuesta ley de presupuestos para el sector público año 2021, hace llegar la siguiente documentación. Oficio 328, que remite información correspondiente al tercer trimestre, que contiene actividades, decisiones y actos del Consejo Nacional de Educación. Oficio 331, que remite información de distintas glosas presupuestarias, tanto generales del articulado de la ley de presupuestos como específicas de la partida del Ministerio de Educación. Correo electrónico de la oficina del diputado Mario Venegas, a través del cual remite solicitud de audiencia el diputado Alexis Sepúlveda para los alcaldes de la región del Maule, en particular para los que están incorporados en el servicio local Maule Costa, encabezados por el alcalde de Constitución, a fin de plantear la compleja situación laboral que afectará a unos 250 funcionarios DAE. El diputado Alexis Sepúlveda señala que esto tendría que estar a la brevedad, porque el proceso está en marcha y se requiere tener claras las opciones para avanzar en una propuesta que permita acoger esta problemática.
Finalmente, correo electrónico de la Asociación de Directivos Docentes de Valparaíso, a través del cual hacen llegar copia de carta dirigida al Ministro de Educación relativa a la grave situación de financiamiento que enfrenta la educación pública de Valparaíso, lo que provoca perjuicio a las comunidades educativas y afecta la calidad de la educación. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en puntos varios. Presidente. Disculpe, me levantó primero la mano la diputada Camila Rojas y luego usted, en ese orden, por favor. Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y a las diputadas y diputados presentes, a Marisol también. Presidente, una situación relativa a la JUNAEV y a la no entrega de canastas durante diciembre. Esta decisión habría sido unilateralmente tomada por el gobierno y se informó a través de correo a los proveedores. Corresponde al periodo del 2 al 23 de diciembre, es decir, durante el último mes del año. Estaría afectando a más de 1,5 millones de estudiantes y no se entiende muy bien la resolución porque el año 2020 se entregó con normalidad en el mismo periodo. Entonces quería pedirle que pudiésemos oficiar como comisión, por supuesto que a la JUNAEV, al Ministerio de Educación, pero creo que incluso puede que sea necesario que tomemos otro tipo de acciones, así que si usted, presidente, o alguno de los otros diputados y diputadas considera alguna más, creo que sería bueno que lo consideremos como punto especialmente importante. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Le parece, tal vez una deformación profesional mía, pero seguir el conducto? Tal como usted lo señala, yo respaldo claramente su preocupación y creo que todos le hagamos llegar un oficio a la brevedad, tal como usted lo indicó, a la JUNAEV y al Ministerio de Educación, y en función de la respuesta que nos den, podemos evaluar otras acciones, ¿no es cierto? Porque no se entiende. Yo particularmente que no va a haber clase en esa época, durante ese periodo que usted menciona. Entonces, con los antecedentes y con la respuesta de ellos, que vamos a pedir en el oficio que nos den respuesta a la brevedad, dado que está encima el periodo en cuestión, tomamos alguna otra decisión. ¿Le parece? ¿Siente? Sí, sobre el punto, diputada. ¿Sobre el punto? Sí, Sí. sobre el punto. Presidente, solamente recordar que la Contraloría General de la República está llevando un sumario en contra de la JUNAEV precisamente por los temas de las canastas, ¿no? Y yo creo que sería importante sumar esto como un antecedente adicional para que se incluya en el sumario, ¿no? Me parece relevante ya que el sumario está en curso. Sí, estoy plenamente de acuerdo. El punto es que tenemos que confirmar que la información que entregó la diputada Rojas es efectiva. Yo no la pongo en duda, sino que quiero oficialmente tenerla, pero si la opinión de la mayoría de la comisión es que simultáneamente oficiemos a la Contraloría, yo estoy disponible, ¿no? Me gustaría que se pronunciaran sobre el punto. Presidente, yo creo que los pasos inicial que usted planteó al Ministerio de Educación y la JUNAEV, y una vez que tengamos respuesta, vemos los otros pasos a seguir, ¿le parece? Sí, a mí me parece, así lo había manifestado. Si hay mayoría en ese sentido, se aprueba así, en esos términos, y ciertamente ha estado muy atentos a que no haber una explicación plausible, ¿no es cierto? Bueno, le hacemos llegar, tomaremos otras medidas. Bien, diputada Cristina Girardi, en su tiempo de puntos varios. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a mis colegas, a Marisol y a María Jesús también, a usted, presidente. Y quisiera aquí plantear una denuncia que me preocupa bastante, presidente. Nosotros tuvimos una comisión investigadora respecto de los SLEP. No sé si usted recuerda, esas conclusiones todavía no se han leído en sala. Sin embargo, con fecha 23 de septiembre del 2021,
se instruyó a través de resolución exenta un sumario administrativo en contra de una de las denunciantes en esta comisión investigadora, Alejandra Benavides, ¿no? Invocando causales de acoso laboral y por lo tanto también decir que el sumario es secreto, ¿no? Yo quiero recordar que con fecha 19 de abril del 2021 la directora expuso ante la Comisión Especial Investigadora del SLEP denunciando hechos graves, ¿no? Que no ha existido espacios de participación, que se debe avanzar a un espacio de participación de directores para solucionar muchos problemas que tiene el servicio, lo que no se ha hecho, que no se le está permitiendo aportar como directores de las escuelas para mejorar todo el sistema, que han tenido problemas presupuestarios, ¿eh? Que no se ha tenido respuesta de los recursos de la SEP 2019, donde 60 millones no fueron ejecutados, indicando que existe mala administración y que lo mismo ocurrió con otras subvenciones como el de Movámonos y por la educación pública y ProRetención, y que no se permitió la reinversión y se tuvo que devolver muchos de los recursos, ¿no? Que habían sido entregados por falta de ejecución por parte del servicio. Y planteó también que el director ejecutivo, el inconveniente de pagar con recursos SEP otros gastos como personas en situación de retiro, ¿ya? Y solicitó una estrategia de solución para los distintos problemas que presentaba el servicio, ¿ya? Ella, de hecho, planteó textualmente en la comisión que hoy tenemos un servicio local que si bien está instalado y ha tenido muchos conflictos, en lo personal creo que no ha dado el ancho para solucionar todos los problemas que han surgido. Los directores hemos sido actores ausentes para proponer y salir adelante esta situación y por ende terminamos teniendo más barreras que posibilidades de avanzar en nuestros proyectos educativos, ¿no? Estas son algunas de las denuncias que hizo Alejandra Benavides en esta comisión, presidenta en esta comisión investigadora, que usted también formó parte y varios de los miembros de esta comisión de educación, ¿no? Y es preocupante que al poco tiempo de terminar las conclusiones, que todavía, como decía, no han sido expuestas, ¿no? La directora Alejandra Benavides extrañamente se vio involucrada en un sumario que tiene como por denuncia maltrato, ¿ya? Y acoso laboral, ¿ya? Y extrañamente aquí no hubo investigación sumaria, ¿ya? Hubo un sumario directo en contra de la directora, ¿ya? No se corroboró primero si los hechos eran reales o no, ¿ya? Y se actuó directamente con un sumario administrativo en contra de la directora y no satisfecho aparentemente con eso, la suspendieron del cargo, ¿ya? Y a mí me extraña, presidente, esta situación básicamente porque además, ¿ya? Yo no sé si en el servicio local lo saben, ¿no? Pero existe una ley, ¿no? Que es la 20.205, que protege a los funcionarios públicos que hacen denuncia en contra de otros funcionarios públicos o de otras autoridades públicas, ¿ya? Y establece claramente que los funcionarios que ejercen acciones de denuncia, ¿ya? No podrán ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, ¿no? Y no podrán ser trasladados de localidad de la función que desempeñen y no ser objetos de precalificación anual. Aquí hay una situación bien compleja, presidente, porque tiene que ver también con la labor de las comisiones investigadoras. Ningún funcionario, ¿ya? Se va a atrever a venir a hacer denuncias, ¿no? Contra determinadas autoridades en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Si esto efectivamente tiene como consecuencia sumarios, ¿ya? El sacarlo de sus cargos, ¿ya? Aunque sea momentáneamente durante un proceso sumarial, ¿ya? Y me parece sumamente grave lo que está ocurriendo en el servicio local de Barranca. Esto claramente, y hay que recordar que la mayor cantidad de conclusiones que tuvo la comisión investigadora tiene que ver con Barranca. Esto ha sido corroborado posteriormente por varios otros actores, ¿ya? De la debilidad de Barranca, de los problemas que tiene Barranca, ¿ya? Y Barranca se da el lujo, después de que una de sus directoras viene a hacer denuncias a la comisión investigadora, ¿ya? A denunciar mal uso de recursos. Aquí hay además una auditoría de la Contraloría General de la República, que además muchos de estos hechos también los denuncia,
y sin embargo hay un sumario y nadie se sorprende. Y nadie, ni la Directora Nacional de Educación Pública, ni el Ministerio de Educación, ni nadie ponen una alerta respecto de este sumario administrativo en contra de una de las directoras que fue una de las que más denunció en esta comisión investigadora. A mí me parece sumamente grave, presidente. A mí me gustaría oficiar al Ministerio respecto de esto, ¿no? Respecto a las acciones que ellos van a tomar. Y segundo, también a la directora de Educación Pública, Alejandra Greve, y también a la Contraloría. Me gustaría hacer una presentación porque aquí se está vulnerando una ley que protege a los funcionarios públicos que hacen denuncia, ¿no? Y aquí no hay ni un asco del director no tiene ni un asco este director de invocar un sumario en contra de una funcionaria denunciante de su labor, ¿no? Precisamente de su labor en esta comisión y de su mala labor precisamente y del mal trabajo que ha hecho en esta comisión investigadora. Me parece grave para ella, me parece grave para el servicio local y me parece grave para este Parlamento que los funcionarios no puedan hacer denuncias tranquilamente porque van a ser perseguidos después por sumarios. Eso, presidente. Gracias. Acogemos su solicitud en orden a oficiar al Ministerio de Educación, al señor ministro y a la Directora Nacional de Educación Pública. Y le sugiero que usted pueda hacer, ¿no es cierto?, la presentación a la Contraloría General de la República, porque eso tiene otro formato y no es simplemente un oficio, hay que fundamentar. Y con el respaldo de esta comisión lo enviamos. Yo creo que todos estamos de acuerdo, así como lo ha planteado la diputada Girardi, es sinceramente grave, porque si es que la relación es que el sumario es consecuencia de sus denuncias ante una comisión investigadora de esta Cámara, es preocupante, ciertamente. ¿Le parece bien a todos? ¿Así? El diputado señor Farde, sí. Yo estaba pidiendo la palabra por otro tema para varios, presidente, pero me gustaría referirme sobre el punto. Ya. La información que yo tengo es que hay una denuncia formal de los gremios de los asistentes de la educación respecto de todo el acoso laboral por parte de la directora. Entonces a mí me parece legítima la inquietud de la diputada Girardi por su intermedio, pero no me parece correcto dar por hecho que hay una relación causa-efecto de que vino la directora a la comisión investigadora y en virtud de eso está siendo perseguida a través de un sumario. O sea, me parece más grave la acusación sin aportar fundamentos en ese sentido que la denuncia misma. La pregunta es, ¿hay que desconocer la denuncia de los gremios de los asistentes de la educación a los cuales hemos recibido tantas veces en esta comisión y que son una entidad formal que entiendo ha hecho una denuncia formal respecto de la cual el director de servicio ha instruido un sumario? Para eso son los sumarios, para dilucidar si la denuncia tiene o no tiene asidero. A mí no me parece, presidente, que podamos prejuzgar de esta manera, calificar de la forma que por su intermedio lo ha hecho la diputada Girardi, intenciones y de esa manera inhibir una acción legal en respuesta a una denuncia formal de un gremio. Entonces, a veces estamos con los gremios, a veces estamos, no sé, con otros grupos de interés. Yo creo que acá hay que dejar que funcionen las instituciones. Y si hay una acción ilegal, bueno, habrá que denunciarla a la Contraloría, pero hasta donde yo entiendo, si hay una denuncia formal de un gremio y el director del servicio instruye un sumario, está no solo en su derecho, sino que en su obligación de hacerlo. Y nosotros como Cámara o como Comisión vamos a interferir en esa función y en esa obligación del director. Nos vamos a poner en este caso de una de las partes sin conocer lo que está de fondo. A mí me parece que es muy irresponsable lo que estamos haciendo, presidente. Y yo por lo menos no doy mi voto para ese oficio. Gracias. Presidente. Disculpe, pero no quiero sí, presidente, solamente una aclaración. No quiero que entremos en debate, por favor, porque hay una solicitud formal y es oficiar al ministro y a la responsable, la Directora Nacional de Educación Pública. Otro tema es lo de presentar a la Contraloría, a la luz de los antecedentes entregados por el diputado señor Pardo, que yo desconocía,
¿no es cierto? Esperemos entonces el oficio, la respuesta del ministro, la respuesta de la directora nacional, y conforme a eso resolvemos. Porque claramente hay que saber cuál es el litigio que hay allí, ¿no? De manera que le ofrezco la palabra para Sí. aclarar algo. Sí, solamente para aclarar, lo que pasa que yo creo que efectivamente, probablemente el diputado Pardo no conozca el tema tan en profundidad como lo conozco yo, ¿ya? Solamente decir que hay 2 personas de la escuela que denunciaron a la directora y que esto dio origen efectivamente al sumario, ¿ya? 2 personas que habían sido denunciadas por la directora mucho antes por agresión hacia ella, ¿ya? Y ahí no hubo sumario, ¿ya? Ni siquiera hubo investigación sumaria, ¿ya? Y lo que me parece grave, ¿ya?, que estas personas que habían sido denunciadas por la directora luego la acusan a ella, ¿ya? Y esto da origen efectivamente al sumario, pero ni siquiera a una investigación sumaria, directamente a sumario, ¿ya? Y no es real lo de la denuncia de los gremios. Estos son denuncias individuales de estas 2 funcionarias que habían sido efectivamente denunciadas ya por la directora por agresiones hacia ella, y ahí no hubo ni siquiera investigación sumaria. Entonces a mí me parece claramente, presidente, que aquí hay una situación que hay que indagar, ¿ya? Sobre todo por el contexto, ¿ya? Claramente el sumario además es secreto y por lo tanto todas las denuncias que nosotros conocemos son aquellas que yo estoy señalando y no hay ninguna denuncia de los gremios, ¿no? Pero me parece interesante que por lo menos nosotros protejamos el rol de las comisiones investigadoras, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, si ningún funcionario puede venir a hacer una denuncia en una comisión investigadora, las comisiones investigadoras son letra muerta a partir de ahora, ¿no? Entonces, me parece que al menos nosotros debemos tratar de proteger a aquellos funcionarios que se atreven a venir, ¿no? Y los antecedentes son los que yo estoy exponiendo. Si quieren, yo después los puedo poner a disposición de la comisión, ¿no? Pero claramente aquí hay una situación que se está volviendo compleja desde el minuto que la directora ya había denunciado previamente por agresión a estas 2 funcionarias que luego la denuncian y da origen a un sumario contra ella, y antes no hubo absolutamente nada. Diputada, en lo que hay consenso claro, y lo conversábamos con nuestra secretaria, que siempre para estos efectos es asesora, ¿no es cierto?, ministra de Fe, Lo primero es que no hay ningún problema en presentar los oficios, ¿no es cierto?, de manera neutra, como decía la secretaria. Es decir, nosotros no vamos a emitir un juicio de valor, vamos a pedir información sobre la situación que afecta a esta directora, que dio origen, ¿no es cierto?, a ese sumario. También me decía Sole que no necesariamente hay que partir por la investigación sumaria. Suele ocurrir siempre eso, pero puede ir directamente al sumario y eso habrá que aclararlo. Eso. 2, el tema donde hay diferencia es si simultáneamente de inmediato enviamos un oficio a la Contraloría General de la República, y parece que ahí la opinión está dividida. Entonces, no sé si está de acuerdo, diputada, en que hagamos lo que tenemos consenso, los 2 primeros, Ministerio, Director Nacional, y luego de la respuesta, en función de ella, o simultáneamente, si hay mayoría, podemos pedirle a la Contraloría que nos informe sobre ello, dado que está haciendo una investigación la Contraloría en ese servicio local. Me gustaría claridad para tomar los acuerdos. Presidente, yo obviamente pedir los oficios donde hay consenso de todas maneras. Yo de todas maneras voy a redactar el oficio a la Contraloría y la presentación, y si la comisión no quiere presentarlo, lo puedo hacer personalmente. Lo puedo hacer personalmente, así que no hay problema. Sí, listo, perfecto. Entonces, se acuerda lo primero y saldrán los oficios por usted solicitados. Me estaba pidiendo la palabra, no lo tengo claro, pero si fue un gesto más bien el diputado Rey, ¿es efectivo o paso directamente al diputado Pardo, que sí lo tenía claramente porque tiene su manito ahí en la pantalla? Bobadilla no tiene derecho a intervenir. No. El diputado Pardo le fue con la palabra. Gracias, presidente. Quiero pedir, si la comisión tiene a bien oficiar a la Superintendencia de Educación
para investigar presuntas irregularidades en el uso de la subvención escolar del Colegio Premilitar Los Héroes de la Concepción en la comuna de La Cisterna. Se acercaron a mí funcionarios y profesores de ese establecimiento que tienen deudas previsionales impagas y situaciones que creo que ameritan una investigación de la superintendencia, y quisiera cursarla a través de la comisión si hubiese acuerdo. ¿Hay respaldo, estimados colegas? Yo creo que sí. Se aprueba. Se oficiará. Gracias, como presidente. Solicitado. Diputado señor Bobadilla, le ofrezco la palabra. Presidente, gracias. Junto con saludarle, quisiera saber si existe la voluntad de algún lado de oposición para aliarse con este lado, porque tengo que desconectarme en algunos minutos. Disculpe, usted está pidiendo pareo. Exactamente, si es que hay alguien disponible. ¿Algún diputado no va? No tenemos votación. A menos que se sea claro. Bueno, entonces, internamente le rogaría si hay algún diputado o diputada disponible a parearse con el señor diputado, señor Bobadilla, nos los haga saber explícitamente. Gracias, presidente. Cerrado puntos varios, entonces, entramos en el orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Abocarnos a la tramitación del proyecto de ley que interpreta el artículo 13, inciso cuarto, del decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, el boletín 14295-04. Para tales efectos hemos invitado al senador, autor de esta moción parlamentaria, don José García Ruminot, que además es senador por mi región, así que le saludo con especial afecto, ¿no? Y al señor subsecretario de Educación, don Jorge Poblete Aedo, que espero esté, ¿no es cierto?, conectado, o José Pablo, su asesor. Bueno, la idea entonces en esta parte es precisamente ofrecerle la palabra al señor senador don José García Ruminot para que nos explique el alcance y sentido del proyecto que él ha, moción parlamentaria, ¿no es cierto?, que él ha presentado y que nos ha pedido desde hace algún tiempo que podamos ponerlo en tabla porque a su juicio es de gran urgencia resolverlo. Senador García Romero, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a las diputadas, a los diputados presentes y, por supuesto, a las funcionarias de secretaría. A ver, lo que ocurrió fue lo siguiente, y es lo que queremos arreglar con este proyecto de ley interpretativo. En marzo del año pasado, año 2020, el Ministerio de Educación, en razón de la pandemia, tuvo que suspender las actividades escolares para proteger la salud de las comunidades educativas. Suspendidas las actividades escolares, quedaba entonces cómo se calculaba la subvención. Y la norma legal dice que nos tenemos que ir 3 meses hacia atrás. El problema es que esos 3 meses eran diciembre, noviembre y octubre del 2019, que en razón del estallido social también fueron meses anormales, fueron meses en que las asistencias no tuvieron la regularidad y la normalidad que uno acostumbra. Y así lo reconoció el propio Ministerio de Educación, quien dijo, mire, para no perjudicar a los establecimientos educacionales, los autorizamos extraordinariamente a que tomen la asistencia del mes de septiembre de 2019. Y eso hicieron prácticamente todos los establecimientos educacionales, todos los sostenedores, municipales, particulares subvencionados, etc. Ocurre que en el intertanto, porque pensaron que esa era la medida que más los beneficiaba,
Sin embargo, hubo colegios que en marzo del 2020 tuvieron aumento de matrícula por distintas razones, porque ampliaron los cupos en sus colegios, yo creo que también por algún factor del fenómeno de migración que hemos estado viviendo. Hay colegios que aumentaron su matrícula. Y a ellos les habían calculado el pago de la subvención conforme a la matrícula de marzo del 2020. Sin embargo, esa matrícula no estaba validada, porque tienen que reconocer los aumentos de curso. Entonces, cuando ellos piden hacerlo a través de septiembre del 2019, se dan cuenta de que en lugar de tener un mejoramiento de la subvención, el ministerio les habría pagado la subvención de más. Porque, repito, tomaron el año marzo 2020 con mayor matrícula y no septiembre del 2019 donde tenían menor matrícula. Entonces, la tesis de este proyecto de ley es que los sostenedores, que en el caso que yo conozco, son los municipios de Lumaco, Lautaro, Pucón y Vilcún, en la región de la Araucanía. Le hemos consultado al Ministerio de Educación si en otros lugares del país hay otros municipios afectados, otros sostenedores afectados. No hemos tenido respuesta de ello. A estos municipios, el Ministerio de Educación les ha dicho, mire, usted tiene que devolver plata. Porque la subvención que le pagamos es con más alumnos y en realidad, como se fue a septiembre del 2019, tenía que calcularlo con menos alumnos. Cosa que los municipios no sabían, si los municipios además reciben la plata que el Ministerio les manda por concepto de subvención. Entonces, a nosotros nos parece muy injusto que los municipios se vean obligados a tener que devolver una plata, más aún en momentos en que las finanzas de los departamentos de educación municipal o del sistema de educación municipal es muy, muy estrecha, en que han tenido que enfrentar gastos adicionales por la pandemia, en fin. Y porque nos parece que el espíritu de la norma que dictó el Ministerio de Educación era favorecer a los establecimientos educacionales, no perjudicarlos. Y en el caso concreto de estos municipios, repito, Lumaco, Lautaro, Pucón y Vilcún, se les está perjudicando. Ellos tendrían que devolver aproximadamente 220 millones de pesos, y naturalmente para ellos es una cifra muy, muy significativa. Son además municipios con alta ruralidad, son municipios que enfrentar un pago de esta naturaleza es muy, muy difícil, porque prácticamente todos ellos son deficitarios. Así que por eso hablamos de un proyecto de ley interpretativo. Nosotros no estamos modificando ninguna norma, simplemente estamos diciendo, miren, los recursos que se recibieron al calcular la subvención en el periodo de pandemia, fue bien calculado y no amerita ningún reintegro. Yo espero haberme explicado, presidente, porque confieso que a mí me costó harto entenderlo porque se había producido la diferencia. Muchas gracias. La verdad es que debo confesarle que cuando nos llegó el proyecto así, de escueto, no entendí nada tampoco. Así que por eso es que junto con Soledad creíamos muy oportuno que usted viniera personalmente a explicarnos el sentido del proyecto. Pero tengo que seguir, ¿no es cierto?, un procedimiento. Yo creo que lo que necesitamos todos, es escuchar la reacción del Ejecutivo, en la persona del subsecretario, sobre la materia que estamos... ahora me quedó claro a mí, lo tengo claro, ¿no? Y si bien entendí, solo una precisión: Lumaco, Lautaro, Purén y Vilcún. Pucón. Antes del señor subsecretario, me da, por favor, para ofrecer la palabra al diputado. Gracias, presidente. Bueno, voy a preguntar algo obvio, presidente, por su intermedio al senador. Usted nombra esos colegios de su región, pero obviamente esto es para nivel nacional. Este es un punto. Segundo punto, podría ocurrir algo que los otros municipios acusen discriminación, porque si a estos colegios le entregaron recursos considerando de una manera la subvención y al resto no le llegó,
¿podrían exigir también ser beneficiados? Me gustaría que nos respondiera, si no puede usted o el senador, el subsecretario. Gracias, Claro, presidente. buena pregunta. En mi opinión, si se dan las mismas condiciones, que es que ha habido aumento de matrícula en marzo del 2020, ¿no es cierto? Eso era lo que, y todo aquel colegio que cumpla con esas condiciones se vería igualmente beneficiado. Yo así lo entiendo, ¿no? Señor subsecretario, le saludo con afecto, como siempre, y nos gustaría que usted, la voz del Ejecutivo respecto a este proyecto. Muchas gracias, presidente. También lo saludo afectuosamente. También saludar al señor Leonida, al senador García también, que también hemos conversado sobre estas materias también y hemos discutido sobre la situación particular que enfrentaron estos municipios específicamente. Si me permite, presidente, sí me gustaría precisar algunas cosas respecto a cómo se paga la subvención, también para tener una dimensión adecuada del problema, que sigue reglas bien específicas, y yo creo que, atención de la pregunta que hace el diputado Leonidas, me parece también muy razonable. Efectivamente, primero que todo voy a pronunciarme sobre el detalle, pero creo que alterar normas del pago de la subvención frente a casos particulares tiene el gran problema que, teniendo todos los establecimientos del país normas muy específicas y claras que ya están vigentes por ley para el pago de la subvención, alterar particularmente por un tiempo o para algunos de ellos alguna norma, además de ser una iniciativa exclusiva del presidente, representa además una posibilidad de introducir también un sesgo en la aplicación de estas normas que podrían generar discriminación, o podría efectivamente alguien sentirse discriminado frente a la aplicación de esas nuevas normas que podrían haberlo afectado. Por ejemplo, particularmente en el caso específico de los municipios que menciona el senador García, ellos tuvieron la opción efectivamente de poder decidir sobre cuál aplicar en la matrícula. Si se aplica la medida de un modo, los que aplicaron la medida inversa podrían también verse perjudicados. Por tanto, introducir modificaciones a estas normas que, reitero, se aplican bajo legislación, puede introducir aún más sesgos e incertezas en el aspecto jurídico. Ahora, particularmente quiero referirme a lo general. La subvención se paga de acuerdo a la legislación vigente y, por tanto, lo que ha manifestado actualmente cada una de las normas que se han ido aplicando para este pago de subvención a través de los procedimientos de Contraloría General de la República ha ratificado que el Ministerio de Educación ha seguido la aplicación irrestricta de la ley y, por tanto, ha ratificado los distintos procedimientos o las distintas quejas que han habido respecto al pago de la subvención. ¿Cómo se paga la subvención? Normalmente, la subvención se paga todos los años a todos los establecimientos con subvención del Estado. Esta, como efectivamente en enero y febrero no hay clases, se paga de acuerdo al último trimestre móvil, cuando se paga enero, febrero y marzo, ¿no es cierto? Y por tanto, esa información, esa subvención yo la pago con información del año anterior. Posteriormente, yo en abril, cuando ya tengo información de la asistencia de marzo, comienzo a incluirla en los promedios móviles. Eso hace que efectivamente cuando uno hace el cálculo del primer semestre, en el fondo de marzo, abril, mayo y junio, efectivamente puede existir que yo, como he estado ocupando el promedio del año anterior, el promedio efectivo de matrícula y asistencia que se produce en el mes de marzo, abril y mayo sea mayor o menor que lo que yo ya había calculado respecto al promedio anterior. Y ahí se produce efectivamente un ajuste de subvenciones. Que en el caso de los colegios que han tenido una mayor matrícula efectiva, yo les voy a tener que probablemente entregar recursos adicionales, y en el caso que tengan una menor matrícula efectiva, voy a tener que pedir el reintegro, que es efectivamente el caso que mencionan particularmente el senador García. Esto, de partida hay que nombrarlo claramente, no es una norma excepcional. Esto siempre se hace y se abre sobre todos los establecimientos. No es que uno lo aplique particularmente sobre algunos o a discreción el Ministerio decida sobre cuáles lo aplica y cuáles no. Este es un proceso regular que ha existido siempre en el pago de subvenciones y que además se aplica, reitero, todos los años, y que además se aplica sobre todos los establecimientos que reciben subvención del Estado. Por lo tanto, no es una norma discrecional. Los establecimientos están acostumbrados y, por tanto, han convivido con ella durante todo este periodo. ¿Qué es lo que se alteró durante el periodo de la pandemia? Es que la subvención está regida, por un lado, por la cantidad de alumnos matriculados y la asistencia efectiva de esos alumnos matriculados.
La matrícula, obviamente, generalmente cambia más bien fuerte de año a año, y la asistencia efectiva es la que se calcula, obviamente, mes a mes y se reporta en los sistemas de gestión del Ministerio. Esta asistencia efectiva es la que se va promediando por trimestres, cuando no es la asistencia efectiva de un mes la que rige el pago, sino que del último trimestre móvil. Particularmente durante este periodo de pandemia, lo que se hizo fue excepcionar durante este periodo que la asistencia efectiva sea una variable considerada en el pago de la subvención. Y por tanto se estableció una norma excepcional, primero por ley, porque no había ley para esto, el año 2020, y posteriormente el año 2021, a través de, obviamente, la ley, pero la ley de presupuesto. La ley de presupuesto establece una excepcionalidad que el Ministerio, junto con la aprobación de la DIPRES, puede ir extendiendo el periodo durante el cual no se aplica el cálculo a través de la asistencia efectiva promedio de los últimos 3 meses. Eso es lo único que se ha excepcionado. El resto de las reglas siguen imperando igual, es decir, todos los meses se paga la subvención. Esta subvención obviamente recoge el último dato de matrícula, que efectivamente corresponde año a año a lo que se establece en marzo aproximadamente. Luego, posteriormente, el cálculo de asistencia efectiva es excepcionado por razones epidemiológicas y con eso se procede al pago. Esta norma en general que yo estaba describiendo aplica, reitero, sobre todos los establecimientos del país, no hay excepciones en su aplicación y por tanto es una norma conocida por los establecimientos. ¿Qué le ocurre? Particularmente algunos establecimientos pueden al comienzo del año decir, miren, mi calendario escolar partió un poco más tarde. Yo por X razones, probablemente no pude partir el año escolar en cierto periodo y por tanto partí un poco más tarde. Y con eso efectivamente lo que hacen es que la asistencia efectiva no se puede considerar pasotía porque el año escolar para ellos todavía no comenzaba. Esa fue la situación que nos informaron estos municipios. Y por tanto, al no tener asistencia los primeros días de marzo del año 2020, que fue cuando comienza la pandemia, posteriormente se quedan sin asistencia efectiva. No hay método de cálculo. El resto de establecimientos que partieron sus clases alcanzaron a tener asistencia durante esos días y por tanto esa fue la asistencia que se consideró para el posterior cálculo de la subvención. Acogía la norma excepcional. Al no haber efectivamente asistencia el año 2020, los municipios van la regla de subvención, en términos muy breves, lleva a que se calcule con la asistencia del año anterior. Y eso fue lo que aplicó durante el periodo de pandemia. Y esos municipios, efectivamente, al ver un menor pago, o más bien, al ver recibido un mayor pago supuesto, lo que hace es que efectivamente en junio se produce esta reliquidación, que reitero, en el caso que yo hubiera pagado menos de lo que le correspondía, les corresponde a ellos recibir más recursos, y si le pagué más de lo que correspondía, le corresponde el reintegro. Eso, reitero, es lo que se aplica normalmente. A lo que a nosotros nos parece que la aplicación, de nuevo, de algunos proyectos interpretativos que rompan la lógica de pago de la subvención, primero que todo, es una materia de iniciativa exclusiva del presidente, porque altera normas financieras, pero por otro lado, introduce incerteza en el sistema de pago de subvenciones que podrían ser, eventualmente, si no se analiza el contexto global, perjudicial para algunos, beneficiosas para otros, dependiendo un poco de la situación coyuntural de cada uno de ellos. En este sentido, y sin perjuicio que se trata de un error involuntario por parte de los sostenedores, que lo entendemos así, que no es imputable en la administración del Estado, es importante probablemente buscar otras alternativas de solución, que de hecho hasta el momento no hemos encontrado viabilidad administrativa para esas vías, pero seguimos buscando alguna alternativa que permita que esos municipios que enfrentaron esa situación particular puedan tener algún tipo de apoyo, que todavía, reitero, hemos estado analizándolo para ver cómo ayudarlo. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, puntualmente de algunos casos que mencionó el senador García, es que el año 2021, de hecho, han enfrentado mejores condiciones que el año 2020. Por ejemplo, particularmente en el caso de Pucón, es un municipio que el año 2021 ha recibido mejores subvenciones que el año 2020, con lo cual también va mejorando su situación. Pero esa es nuestra posición respecto a la iniciativa, presidente. Quedo también disponible para cualquier consulta adicional. Muchas gracias, señor subsecretario. Resumiendo, la posición del Ejecutivo es contraria a este proyecto de ley. Entiendo, solo para aclarar, que este proyecto de ley fue votado en el Senado y viene aprobado tanto de la Comisión como en la Sala. Perfecto. Eso es para tenerlo en consideración. Le ofrezco la palabra a el senador. ¿Quiere hacer un punto? Por favor.
Muchas gracias, presidente. A ver, en primer lugar, aclarar de que aquí no estamos modificando ninguna norma sobre el cálculo de subvención. Ninguna. Aquí estamos reconociendo un hecho puntual, que fue la norma que estableció que los establecimientos podían remitirse a la matrícula y a la asistencia de septiembre de 2019 para favorecerse con un mayor ingreso por subvención, porque no se percataron que la subvención que habían recibido por marzo del año 2020 era superior porque tenían más matrícula. Entonces, lo que yo me pregunto es lo siguiente. Lo que se pagó está bien pagado, porque correspondió a la asistencia de los primeros días del mes de marzo, por una asistencia efectiva y por una matrícula real, mayor que la del 2019. Ahora, ¿por qué los colegios no se percataron? Porque sus nuevos cursos no estaban reconocidos. Y eso también es responsabilidad del Ministerio de Educación. Porque probablemente por la misma pandemia, porque no estaban trabajando todos los funcionarios que debían estar, porque estaban en sus casas, el reconocimiento oficial de esos nuevos cursos se hizo con posterioridad. Entonces, los municipios aquí recibieron una plata, no se la robaron, no adulteraron la matrícula, no hicieron nada irregular. Los municipios recibieron la plata que les correspondía conforme a la asistencia de marzo del 2020. Y claro, los municipios de buena fe, cuando se les da la oportunidad de que hagan el cálculo con septiembre del 2019, lo hacen. Y claro, cuando les llega el cobro, recién cuando les dicen, mire, usted tiene que reintegrar porque usted cobró de más, concepto en el que no estoy de acuerdo, porque nunca cobraron de más, cobraron lo que correspondía. Y frente a esa situación, lo que nosotros decimos, mire, interprétese de que la norma es para favorecer a los colegios, porque ese fue el objetivo de la norma que dijo, mire, remitámonos a septiembre del 2019. Es para favorecer el financiamiento de los colegios, no para perjudicar. Esta, por supuesto, es una norma que, claro, yo tengo identificados los municipios de mi región, pero va a operar en todo el país. Por eso es que le hemos pedido, subsecretario, con tanta insistencia, que el Ministerio responda el oficio del 25 de agosto que envió el Senado, donde preguntábamos en qué otras regiones está repetida esta situación. Porque no lo sabemos y si ustedes no nos entregan la información, malamente la podemos conocer. A lo mejor hay más situaciones, a lo mejor no hay ninguna, en cuyo caso la discriminación es más grave, mucho más grave, porque siendo la Araucanía la región más pobre de Chile, objetivamente, la más rural, mayor razón para no perjudicarla, pidiéndole que reintegre platas que fueron bien recibidas, bien percibidas. Y yo lamento que no se comprenda. No estamos cambiando ninguna norma permanente, no estamos creando ningún privilegio, no estamos haciendo nada que no sea aplicar justicia. Finalmente, respecto de señalar que esta sería una norma de iniciativa exclusiva del presidente de la República, yo también discrepo. Las leyes interpretativas, y esa es la reiterada jurisprudencia tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, es que las leyes interpretativas, porque no representan mayor recurso fiscal, porque no estamos variando la norma permanente, no son de iniciativa exclusiva, son de iniciativa parlamentaria. Yo quiero recordar que la norma constitucional que señala las iniciativas exclusivas del presidente de la República son las que señala la Constitución. No hay ampliación, son normas de derecho público. Entonces yo creo que se cumple fielmente y así lo estimó la mesa del Senado cuando procedió a darle curso a esta iniciativa de ley. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los distinguidos y distinguidas diputados y diputadas. ¿Alguien quiere hacer una intervención sobre esto? Consultar. Diputada Camila Roja. Gracias, presidente. Sí, bueno, usted, la diputada
diputada Girardi, que están presentes en la comisión, no se acordarán que cuando tratamos la acusación constitucional contra el ministro Figueroa, este era uno de los puntos que pusimos sobre la mesa. En definitiva, que no llegaran los establecimientos los recursos correspondientes a la cantidad de estudiantes que tenían. Y de hecho desagregamos la información por comuna, lo menciono porque el senador decía que, claro, él tiene la información de su región, pero en ese momento recuerdo que nosotros pudimos ver la situación de todos los distritos, ¿ya? De cada una de las comunas del país, y ocurrió a lo largo de todo Chile. Entonces efectivamente es una situación que está a nivel nacional y nosotros tenemos los datos de eso. Yo creo que sería bien, o sea, que el proyecto es bastante interesante, al igual que usted, presidente. Yo la semana pasada tampoco logré entenderlo por completo, así que agradezco que el senador haya podido venir a explicarlo. Y además, como le digo, nosotros tenemos esa información también que quedó de la acusación. Gracias, diputada. ¿Algún otro señor diputado, señora diputada, señorita diputada? Bueno, recurriendo a mi escuela, digamos, de formación profesional, hay un aforismo que dice, ¿no es cierto?, que aquello que está bien pagado se debe dar por bien pagado, ¿no es cierto? O sea, conforme a la ley, que se dé por bien pagado, y hay jurisprudencia al respecto, ¿no? En distintos momentos de la historia y en distintas circunstancias, incluso la Contraloría, como órgano general del Estado, ha dicho, dése por bien pagado. A mí me hace sentido el tema. A mí me sorprende como exfuncionario del ministerio que si un solo detalle, no sé, ahí hay un tecnicismo, que un curso no podría estar funcionando si no está previamente reconocido, porque si no está reconocido no tiene derecho a impetrar las subvenciones, es como un principio básico. Y ahora entiendo todas las dificultades que planteó la pandemia, pero aquí están los elementos. El señor subsecretario me está pidiendo la palabra, así que se la voy a ofrecer, y a los señores diputados y a las señoras diputadas, bueno, tenemos los elementos para que resolvamos. Si ponemos en votación de inmediato, yo lo daría como de fácil despacho, a menos que estimen que hay todavía audiencias que realizar, por ejemplo, con alcaldes que están afectados u otros. En fin, hay que verlo. Le ofrezco la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidente. Dos comentarios breves, presidente. Por su intermedio, ratificar que las normas a las cuales hemos hecho alusión y que fueron ratificadas justamente en la defensa del ministro cuando se produjo la acusación constitucional, han sido plenamente ratificadas por Contraloría General de la República. Las normas que se han aplicado, todas ellas, y particularmente la de reliquidación, todos han sido, ante distintas reclamaciones en Contraloría General de la República, han sido ratificadas y han dado, por tanto, certeza a lo que ha aplicado el Ministerio. Así que yo creo que es importante considerarlo, pero junto con eso me gustaría pedir que nos pudieran recibir para que León Paul, que es el jefe de la Dirección de Planificación y Presupuesto, que realiza el pago de las subvenciones, pueda presentar cuál ha sido la evolución real del pago de las subvenciones y pudiéramos revisar también particularmente los casos de los municipios a los cuales se hace mención por parte del senador García, para que si que vamos a legislar sobre la materia pudieran ver efectivamente cuáles son los datos reales del pago de la subvención. Eso por nuestra parte, presidente. Gracias. Su solicitud concreta, entonces, recibir en audiencia a don León Paulsen. León Paul. Ah, León Paul. Es francés, seguramente. Ya, el punto es que, sí, pues, este señor ha estado en esta comisión también, ¿no es cierto? Y sería interesante escucharlo. Y si es así, yo les planteo a los diputados, señores diputados, que pudiéramos hacer alguna otra sugerencia de si hay personas a las que escuchar. Los alcaldes, por ejemplo, una muestra, por ejemplo, podríamos ponernos de acuerdo y como tiene usted Pucón, Vilcún, Lumaco y Lautaro. No puedo desconocer que son 2 comunas de mi distrito. 3, Lumaco, Lautaro y Vilcún.
Así es que podríamos invitar a algunos de esos alcaldes con sus respectivos DAEM para que nos vean, nos muestren su mirada, ¿no? ¿Les parece? Claro, tendríamos que hacerlo el próximo martes si así lo resolvemos para poder mejor resolver respecto al proyecto. ¿Les parece? Ok. Señor, se acoge su solicitud, subsecretario. Vamos a convocar e invitar al señor Paul a la próxima sesión. Muchas gracias. Y yo sugiero que invitemos también a algunos de los alcaldes o a todos. No, dos, ¿no es cierto? Invitemos al de Pucón y Lautaro, ¿les parece? Pucón y Lautaro. ¿Sí? Por favor, con sus respectivos... Sí, por Zoom. Por Zoom para que no tenga que viajar, obviamente. Además que no lo podemos recibir. Es importante que la gente sepa que por protocolo no podemos recibir visitas en el hemiciclo. Así que los convocaremos y lo invitaremos a participar de la sesión y a hacer su exposición a través del Zoom. Bien, entonces ponemos hasta aquí el primer tema de la orden del día, agradeciendo al subsecretario, y vamos a continuar con la tramitación del proyecto de ley originado en mociones refundidas, que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de la equidad digital entre los estudiantes. En razón de lo anterior, hemos invitado a que nos den sus impresiones al señor subsecretario don Jorge Poblete, que ya lo hemos escuchado, ¿no es cierto?, al subsecretario de Telecomunicaciones, don Francisco Moreno, al ingeniero de proyectos de Yafún, señor Marcelo Valenzuela, a la presidenta de la Fundación Ilumina Sueños, que la tenemos como invitada permanente, Catherine Acuña, quien es acompañada por el director técnico don Jaime Cruz, y la directora de Educación, la señora Jocelyn Sepúlveda. Muy bien, vamos entonces a escuchar, si usted lo tiene a bien, a quien es una novedad para nosotros, porque es particularmente una novedad y es una mirada que nos interesa particularmente, que es el señor subsecretario de Telecomunicaciones, para que nos pueda, ¿no es cierto?, entregar su impresión respecto de este proyecto que está en estudio y análisis. Señor subsecretario, bienvenido, y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a los demás miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Hace alrededor de un mes y algunas semanas tuvimos la ocasión de hacer una pequeña intervención a propósito del inicio del estudio de estas dos mociones parlamentarias que, de acuerdo a la decisión de la sala de la Cámara, fueron refundidas. Me refiero al boletín 13.482 y al boletín 14.579. Sin perjuicio, presidente, de apoyar la moción desde la perspectiva de la necesidad de contar con todas las herramientas posibles para generar mayor conectividad digital, sí creemos muy relevante hacer el punto respecto a varios elementos que están presentes en la moción del boletín 14.579, que llaman nuestra atención y creemos que son negativos para el desarrollo y el despliegue no solamente de nuevas tecnologías, sino que a fin de lograr la conectividad total que esperamos para nuestro territorio. Quisiera, presidente, si lo tiene bien, hacer una pequeña presentación con los 8 proyectos que actualmente está desarrollando la Subsecretaría de Telecomunicaciones de este Ministerio, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que creo que son relevantes desde el punto de vista del enfoque que debe tener cualquier moción parlamentaria que pretenda expandir la conectividad. Presidente, son 8 los proyectos que hoy día nosotros estamos realizando desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Llevamos 19 meses de una pandemia en donde la conectividad ha ocupado un lugar particularmente importante en nuestras vidas. No solamente desde el punto de vista de la comunicación, para efectos de estar en contacto con nuestras familias, con nuestros amigos, sino que también para el desarrollo, cosa que obviamente preocupa a esta comisión,
del proceso pedagógico de cada uno de los estudiantes de nuestro país que durante largo tiempo no han podido concurrir a sus establecimientos educacionales. Sabemos que muchos de ellos tienen problemas de conectividad, especialmente aquellos que están ubicados en zonas rurales, en zonas incluso cercanas a la urbe. ¿Para qué decir aquellos, presidente, que tienen que conectarse en zonas extremas? Sin prejuicio de ello, efectivamente hemos visto aumentos de conectividad durante los últimos 12 meses. Y hay un dato que es fundamental, relevante en esta ocasión. Cuando asumimos el gobierno en el mes de marzo del 2018, la conectividad fija en nuestro país alcanzaba el 45% de los hogares de nuestro país. Actualmente, y en función del despliegue que se ha producido en consideración de la pandemia, es que el total de hogares con conectividad en nuestro país alcanza, al mes anterior, al 61.5% de los hogares de nuestro país. ¿Y cuál es el compromiso, presidente, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones? Es a través de los proyectos que voy a pasar a presentar, nuestra proyección justamente es alcanzar al menos el 80% de conectividad fija. Sabemos que la conectividad móvil ha ocupado un espacio muy relevante en materia de conectividad durante los últimos años, pero también sabemos lo que sucedió o lo que ha sucedido durante estos 19 meses. Personas que utilizaban en sus trabajos correspondientes la conectividad fija de esa fábrica, de esa oficina, o incluso muchos alumnos en establecimientos educacionales que tenían una conectividad, algunos casos buena, otros casos incluso regular, o hay muchos de ellos que no tenían esta conectividad, y es justamente uno de los temas que a nosotros más nos preocupa. Por lo tanto, un cambio muy relevante desde el punto de vista del consumo de datos, que pasamos desde una necesidad de tener una cobertura móvil a una cobertura mucho más localizada, es decir, pensando en los hogares de cada una de las personas. Y si bien es cierto, tal como decía, había un aumento considerable de conectividad, aún no es suficiente. Sabemos que no es posible, presidente, la transformación digital de nuestro país si no es a través de la conectividad. Y es justamente eso lo que paso en estos momentos a presentar. El primer proyecto de estos 8 en los cuales estamos trabajando se denomina el Proyecto de Fibra Óptica Nacional. La idea, presidente, es crear una supercarretera de fibra óptica, desde Arica hasta Puerto Montt, y desde Puerto Montt a Puerto Williams toma el nombre de la fibra óptica austral, que ya vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el criterio, presidente, desde el punto de vista del diseño de este megaproyecto? Básicamente, el hecho de haber individualizado aquellas comunas que no contaban con un proveedor de fibra óptica o que en su defecto tenían un solo proveedor de esta tecnología. Y sabemos bien que habiendo un proveedor, los precios no son competitivos como obviamente quisiéramos. Es por eso, presidente, que de las 345 comunas de nuestro país, hemos seleccionado 202 que cumplían justamente estas condiciones para dotarlas de un punto de interconexión de fibra óptica, a través del cual las distintas empresas, no solamente las grandes, sino que medianas e incluso chicas, que van a tener una gran oportunidad a este respecto, van a poder competir por el tendido final, por la última milla, por la llegada al hogar. Esto en la práctica, presidente, hace que hayamos dividido nuestro país en 6 macrozonas, y tal como dice esta lámina que estoy presentando, en 5 de ellas ya se han comenzado las obras, se comenzaron durante este último trimestre, luego de que se llevara a cabo un proceso de licitación muy competitivo que se adjudicó la empresa WOM respecto a estas 5 macrozonas, y respecto al inicio del servicio de Internet, que es lo que nos importa, está programado para el segundo semestre del próximo año, es decir, 2022. Con esto, presidente, estamos dotando a 202 comunas de nuestro país y específicamente a 243 localidades de un punto de interconexión de fibra óptica que hoy día o no tienen o solamente cuentan, tal como señalaba hace un rato atrás, con un solo proveedor que hace efectivamente poco competitivo los precios. Respecto a la macrozona sur, va a comenzar sus obras el mes de octubre del 2022, porque es la última que se llevó a cabo la licitación, y el inicio de esta macrozona sur está programado para el segundo semestre del año 2023. Con esto, presidente, dejamos establecido un sueño desde el punto de vista de la conectividad digital, la creación
de una supercarretera desde la región de Arica, Parinacota, hasta la región de los lagos. Ahora bien, a continuación presento el proyecto Fibra Óptica Austral, que es justamente lo que sucede entre las regiones de los lagos y la región de Magallanes y Antártica chilena. Obviamente, en consideración a su realidad geográfica, hay dos de estos proyectos o subproyectos, por así llamarlos, que ya están operativos. Me refiero a la troncal submarina y a la troncal terrestre Magallanes, que forman parte a lo que se denominó el FOA2, que fue desplegado por el gobierno anterior. Y nosotros en este momento, presidente, nos encontramos desplegando a toda velocidad, en conjunto con las compañías correspondientes, la troncal terrestre de la región de los lagos y la troncal terrestre para la región de Aysén. Estamos hablando de 4.548 kilómetros de fibra óptica. Me faltó señalar, a propósito de la lámina anterior, fibra óptica nacional son 9.500 y un poco más de kilómetros de fibra óptica que estamos desplegando a lo largo de nuestro país. Y el proyecto anterior con un costo o con una inversión, en este caso, de 75.000 millones de pesos, y en el caso de fibra óptica austral, tal como lo dice la lámina, 63.700 millones de pesos. Entonces, respecto a la troncal terrestre Los Lagos y la troncal terrestre Aysén, que son las etapas de la fibra óptica austral que están pendientes de inicio de servicio, se adjudicaron en el año 2018 y ambas troncales tienen planificado el inicio del servicio durante este último trimestre del año 2021. Esperamos a la brevedad posible. Hemos ido subsanando algunas observaciones desde el punto de vista de la recepción de obras que tenemos que realizar como Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de fibra óptica austral, presidente? Lo mismo que fibra óptica nacional. Estamos uniendo 3 regiones a través de 15 comunas para los lagos Aysén y Magallanes. El tercer proyecto, presidente, dice relación con el proyecto fibra óptica de complejos fronterizos. Estamos hablando de 12 pasos fronterizos de nuestro país, en distintas zonas, zona norte, centro, sur. Ahí está delimitado cuántos corresponden a cada una de las zonas geográficas: 5 para la zona norte, 3 para la zona centro y 4 para la zona sur, que nos van a ayudar no solamente a dotar de conectividad a nuestros pasos fronterizos, cosa que es relevante desde todo punto de vista, sino que también va a beneficiar a cientos de lugares rurales que están ubicados en las cercanías de estos pasos o complejos fronterizos. Me refiero, presidente, al paso fronterizo Iquiri, al paso Itocajón en la zona norte, al paso Pehuenche, Vergara y Pichachén en la zona centro, y el paso Carriñihue, Futalufú, Río Encuentro y Monte Aymon en la zona sur de nuestro país. La buena noticia, presidente, es que ya pudimos o tuvimos la capacidad de adjudicar la zona geográfica sur. Y en ese sentido señalar que la empresa adjudicataria es Del Sur Sociedad Anónima, y durante este último trimestre del año 2021 vamos a realizar un segundo llamado a concurso que va a contemplar nuevamente, por cierto, la zona geográfica norte y la zona geográfica centro, que no fueron adjudicadas en este llamado. Y respecto al inicio del servicio, para la zona geográfica sur, tal como aparece en la lámina, está programado para el mes de enero del año 2024. El próximo proyecto, presidente, dice relación con una realidad local que es sumamente relevante. No bastaba con el hecho de tener un diseño de conectividad digital empujado o amparado en fibra óptica, si es que no éramos capaces de llegar a lugares distantes de las respectivas capitales comunales que mencioné en un comienzo. 202 comunas y 243 localidades, generalmente capitales comunales. ¿Qué es lo que pasa, presidente, con una infinidad de ubicaciones en cada una de las 16 regiones de nuestro país que justamente a raíz de la pandemia vemos que necesitan de manera imperiosa de conectividad digital? Es por eso que diseñamos este proyecto, denominado Proyecto de Última Milla, que cuenta con 16 subproyectos, cada región de manera independiente, y lo que hicimos fue diseñarlo en conjunto con los gobiernos regionales para así someterlos a la aprobación de los distintos consejeros regionales. A la fecha, presidente, llevamos 11 de estos proyectos de las 16 regiones aprobados por el Consejo Regional. Estamos en muchos de ellos ya firmando los convenios de transferencia. Vale señalar
que los recursos relativos a este proyecto, que en total suman 147.000 millones de pesos, están en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y son transferidos a la Subtel para que nosotros realicemos el proceso de licitación correspondiente. ¿Y qué logramos con esto, presidente? Logramos generar finalmente o desplegar un punto de interconexión en 1.560 localidades adicionales a las 202 o 243 localidades considerando a las capitales comunales. Estamos llegando en muchas de estas regiones a lugares que si nosotros esperáramos a que las empresas realicen su proceso de despliegue, sin lugar a duda, presidente, que tendríamos que esperar 10, 15 o 20 años más para llegar con fibra óptica a estos lugares. Esto es un gran proyecto y esperamos entre el año 2023 y 2024 que ya sea una realidad. Como les decía, estamos terminando los procesos de firma del convenio de transferencia correspondiente. Hemos tenido reuniones con las otras 5 regiones y especialmente hay que señalar con los gobernadores regionales. Me reuní hace algunos días con el gobernador de la región de Valparaíso, Mundaca, que es una de las 5 regiones que aún no lo aprueba. En el caso de Arica y Parinacota, que también está pendiente, estamos realizando un trabajo desde el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones con los equipos correspondientes, con la Comisión de Infraestructura de los CORES respectivos. También está pendiente de la región de la Araucanía. Tuvimos reunión hace algunos días atrás con el gobernador Luciano Rivas y está pendiente también la región de Coquimbo. Vamos a desplegar nuestros mayores esfuerzos, presidente, a fin de dejar este proyecto lo más avanzado de aquí al término de nuestro gobierno. Pero lo relevante es señalar que estamos apurando los procesos de despliegue de conectividad a la máxima velocidad posible con un proyecto de la magnitud que tiene el proyecto Última Milla. El próximo proyecto, presidente, justamente dice relación con el fondo y con la idea matriz de estas 2 mociones parlamentarias. Y que si bien es cierto podemos tener diferencias, pero acá yo creo que hay un punto de unión. Y el punto de unión lo constituye en que como gobierno nos hemos hecho cargo de la realidad de 10.086 establecimientos educacionales públicos o particulares subvencionados que necesitaban una actualización en su tecnología de acceso a Internet. Estamos dotando, presidente, en estos momentos de Internet a 10.086 establecimientos educacionales. Al mes de marzo del próximo año 2022, nuestro compromiso como Subtel y conjunto con la Subsecretaría de Educación es generar la conectividad para 8.355 establecimientos educacionales, beneficiando así a 2.824.000 alumnos y el 57% de estos establecimientos se va a conectar a través de fibra óptica. Hay otras tecnologías que también es importante señalar que son parte de las herramientas que nosotros, ¿no es cierto?, ponemos a disposición para efectos de que los procesos de licitación sean exitosos, como es el caso de microondas, como es el caso del Internet satelital de baja órbita, como es el caso de 4G. Queremos poner a disposición de los establecimientos educacionales y en particular de los alumnos la mayor cantidad de tecnologías. Hace algunas semanas atrás tuvimos la ocasión de estar en el colegio Paulo Freire de la comuna de Cerro Navia y justamente dimos inicio al proceso de inauguración de estos 8.355 establecimientos educacionales. Estamos hablando, presidente, que de manera anual, y ustedes en esta corporación lo van a votar seguramente durante los próximos días, un subsidio adjudicado de 12.783 millones de pesos, a efectos prácticos de que se genere, ¿no es cierto?, no solamente la conectividad necesaria, sino que permanezca el servicio durante el año que se nos viene. Hay un segundo llamado a concurso, ahí está la información respecto de las fechas. La recepción de propuestas ya venció el 13 de septiembre recién pasado. Están los equipos trabajando en la evaluación de las propuestas. Eso tiene fecha límite el 17 de diciembre, el 17 del próximo mes. Y el Consejo del Desarrollo de las Telecomunicaciones lo va a adjudicar en el mes de diciembre de este año. Nosotros esperamos que el diferencial de estas 10.086 establecimientos que no estén considerados en los 8.355 pueda ya tener inicio de servicio durante el primer semestre del 2022. Estamos trabajando un equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de la Subsecretaría de Educación de manera permanente. Este es un proyecto clave y que efectivamente dice relación con un proyecto del año 2011 que justamente era conectividad para la educación. Este es conectividad para la educación 2030.
¿Y qué estamos haciendo a este respecto? Estamos mejorando la conectividad. Y esta conectividad va a ir acrecentando desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la velocidad, principalmente de bajada, de la velocidad y la calidad de la banda ancha. Y eso también es importante porque en la etapa anterior, obviamente, esta característica no estaba presente. Así que, presidente, si hay un compromiso fundamental que forma parte del programa de gobierno y que hemos estado trabajando durante todos estos años, dice relación con darles internet de buena calidad, de alta velocidad, a los 10.086 establecimientos educacionales. Nótese, presidente, que de estos 10.086 hay 2.500 establecimientos educacionales que hoy día no cuentan con ningún tipo de conectividad. Por eso que es fundamental poder empujar este proyecto, por eso que vamos a estar especialmente expectantes respecto a lo que suceda en la Cámara de Diputados y en el Senado en este proceso de tramitación de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2022. Pero esto ya es una realidad y ustedes lo pueden ir viendo en cada una de las comunas de sus distritos en función del trabajo que estamos realizando. El próximo proyecto, presidente, dice relación con el despliegue de 5G. Y también lo menciono ¿por qué? Porque es fundamental. Sabemos que nuestro único norte como subsecretaría es la conectividad. Esto, más allá de ser una subsecretaría de telecomunicaciones, debería llamarse la subsecretaría de la conectividad. Y la conectividad no solamente la vamos a generar con capacidad de llegar a cada uno de los hogares a través del proyecto Última Milla, de fibra óptica nacional o de fibra óptica austral, sino que también necesitamos consolidar nuestra conectividad móvil. Hoy día tenemos en nuestro país una realidad que, si bien es cierto, hemos avanzado muchísimo y contamos con 20 millones de accesos a tecnología 4G, aún es insuficiente para muchos sectores de nuestro país. Hace algunas semanas atrás, presidente, lanzamos en el sitio web de Subtel un mapa de cobertura digital, donde se da cuenta de cuáles son las zonas en las 345 comunas de nuestro país, donde hoy día existe cobertura, tanto 3G, 4G, por cierto que también 2G, y qué es lo que va a significar desde el punto de vista del despliegue de 5G. Cuando hablamos de 5G, presidente, hablamos de la quinta generación de tecnología en telefonía y en servicios móviles. ¿Y por qué es importante? Porque no solamente, como señalamos permanentemente nosotros, vamos a mejorar la velocidad y la capacidad de transmisión de datos. La velocidad en alrededor de 10 veces en función de lo que hoy día es 4G y la capacidad de transmisión de datos en 100 veces respecto a lo que hoy día tiene 4G, sino que se trata de una tecnología transformacional que va a impactar profundamente a muchísimos sectores productivos. El Internet de las Cosas, el Big Data, el Machine Learning y muchas otras tecnologías más las vamos a ver presentes a partir de este despliegue. Y esto, sin lugar a duda, considera de manera inédita 366 localidades, presidente, y ahí salen expresados en cada una de las regiones, donde las empresas adjudicatarias tienen la obligación de generar la inversión en infraestructura para que aquellas localidades alejadas que hoy día cuentan con pésima o nula conectividad tengan una infraestructura de conectividad de voz y de datos móviles al menos en 4G avanzado, lo que se conoce como 4G LTE. Y es por eso que estamos especialmente orgullosos de este proceso de despliegue. Nosotros proyectamos, presidente, que durante los primeros 3 meses del próximo año 2022 ya vamos a tener planes comerciales y, por cierto, que estamos considerando, y sale la próxima lámina, una serie de otros lugares públicos que van a contar con cobertura de 5G. Y me estoy refiriendo, presidente, a 199 hospitales, que son todos los hospitales de nuestro país, aparte, obviamente, que las capitales comunales, regionales, provinciales, por cierto, que los organismos públicos, pero por sobre todas las cosas nos interesa que lugares como el sistema de agua potable rural, en 2115, si mi memoria no me falla de ellos, va a haber conectividad, va a haber cobertura para que se realice un despliegue y así tengamos, por ejemplo, un elemento tan importante como es la data que va a generar estos sistemas de agua potable rural respecto a la administración del recurso hídrico, especialmente considerando los meses o la etapa que estamos enfrentando, no solamente en función de sequía estos meses, sino que de cambio climático. La próxima lámina, presidente, y de manera muy resumida, habla también de aeropuertos, centros de interés público, instituciones de educación superior. Y acá me quiero detener un segundo en función de que estamos en la Comisión de Educación. Nosotros no tenemos toda la respuesta respecto a los desafíos que va a significar el despliegue de esta quinta generación de tecnología en telefonía móvil. Y es por eso que hemos creado
en convenio con diversas universidades de nuestro país, Campus 5G, que van a tener la particularidad que a través de un permiso experimental de 5G que estamos otorgando como Subsecretaría de Telecomunicaciones, van a poder las universidades, es decir, los académicos, los alumnos, especialmente aquellos que tengan proyectos especialmente innovadores para dar solución a los problemas públicos, más las compañías de tecnología y de telecomunicaciones, poder finalmente experimentar con esta tecnología. Inauguramos hace algunos días atrás el campus en la Universidad Católica de Valparaíso, lo hicimos hace algunos meses ya atrás en el campus Buchef de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, lo hicimos hace una semana y media, 2 semanas atrás, en el campus de la Universidad de Concepción y continuaremos durante las próximas semanas inaugurando estos centros de saber y de experimentación y transferencia tecnológica respecto a 5G. Lo mismo para los puertos marítimos, es fundamental tener esta tecnología. Y a continuación, presidente, con esto voy cerrando mi exposición. Sabemos que tenemos que poner a disposición de la ciudadanía y especialmente de los estudiantes, de los alumnos de los establecimientos educacionales, la mayor cantidad de tecnologías de conectividad. No podemos quedarnos solamente en lo que va a ser el 5G, en tecnología móvil o tecnología fija a través de la fibra óptica. Y es por eso que hemos insistido mucho respecto a estos avances desde la tecnología y los planes piloto que estamos realizando junto con la empresa Starlink, que pertenece al sudafricano Elon Musk, quien ha desarrollado una nueva tecnología para generar un Internet satelital de baja órbita. Se trata, presidente, de satélites que están 60 veces más cerca de la Tierra de lo que hoy día están aquellos satélites típicos, normales, ¿no es cierto?, o aquellos que estábamos acostumbrados nosotros a utilizar. El Internet satelital, efectivamente, existe hace mucho tiempo, pero una cosa distinta es la calidad y la baja latencia que tienen justamente este tipo de Internet. Es por eso que estuvimos ahí, y en la foto superior aparece la escuela John Kennedy de la localidad de Sotomó, en la comuna de Cochamó, en la región de los lagos, donde en este programa piloto inauguramos junto con la ministra Gloria Hutt la conectividad de Internet satelital de baja órbita. Ahí está el profesor y nos decía la diferencia, años luz, de lo que significaba tener una conectividad con otra tecnología como era la que tenía este establecimiento educacional versus lo que significa esta Internet satelital de baja órbita. Hicimos lo mismo en Caleta Sierra, en la región de Coquimbo, una localidad costera, y también estamos avanzando en el tercer proyecto piloto en Bureo Alto, comuna de Coihueco, región de Ñuble. Lo importante a este respecto es que han solicitado permiso, ¿no es cierto?, de concesión, de transmisión de datos, una serie de otras empresas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos, obviamente, es que se genere una competencia directa en precios. Me refiero a la empresa Amazon, que también está solicitando la misma autorización, dado que han desplegado una tecnología similar. Hoy día, presidente, hay, al menos del acuerdo de información que nos ha entregado la empresa Starlink, alrededor de 1.700 satélites que permiten justamente conectividad en zonas rurales y zonas alejadas de nuestro país. La empresa pretende en los próximos 10 años llegar a 12.000 satélites en órbita para beneficio de nuestro país. Y por último, un proyecto que seguramente un invitado, don Marcelo Valenzuela, va a exponer con mayor propiedad porque él ha estado muy involucrado. Nosotros hemos apoyado como Subsecretaría de Telecomunicaciones junto con Compromiso País, buscando nuevas herramientas de conectividad, presidente. Y aparte de la fibra óptica, de 5G, de Internet satelital de baja órbita, aparece este piloto de TV White Spaces, que es básicamente poder utilizar el espectro radioeléctrico televisivo que no está en uso para efectos de, a través de esta carretera virtual, por así llamarla, generar conectividad. Y hemos empujado y apoyado un proyecto en la comunidad José Painecura, en la región de la Araucanía, y que permitió con éxito utilizar estos espacios radioeléctricos y que sin lugar a duda pone a Chile en una situación de privilegio, pero también un gran desafío. Ya estamos estudiando con los equipos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones las normativas para efectos de poder utilizar estos espacios de espectro radioeléctrico televisivo que podrían utilizarse y que tienen una muy buena conectividad para así llegar a lugares donde hoy día, por razones geográficas, tenemos dificultad con fibra óptica o en su defecto, por una serie de razones adicionales, necesitamos otra solución que no sea el Internet satelital de baja órbita. Estos son, presidente, los 8 proyectos, a grosso modo, en los cuales hoy día estamos trabajando como Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y quisiera solamente terminar mi intervención
haciéndome cargo de los puntos que dicen relación con las áreas de telecomunicaciones de la moción parlamentaria, más que el boletín 13.482, que establece un principio de equidad digital, que por cierto que lo celebramos, pero sí nos preocupa sobremanera lo que se establece en el boletín 14.579, y me refiero básicamente a 3 puntos. El primero es cuando en el artículo 3º incorpora un nuevo literal, la letra O, ¿no es cierto?, me refiero a la ley 20.370 general de telecomunicaciones, donde señala que el Estado deberá propiciar una conexión a Internet en los hogares de estudiantes vulnerables que no tengan los medios para pagarlos. Acá lo que hay, presidente, es una obligación de prestación para el Estado. Y nosotros ya estamos invirtiendo una cantidad relevante de recursos justamente en los 10.086 establecimientos educacionales, y tal como ustedes, presidente, y por su intermedio los demás miembros de la comisión van a tener que analizarlo y posteriormente votarlo respecto justamente a estos 12.000 millones de pesos para el año 2022, que da conectividad a estos establecimientos educacionales, un Internet de alta velocidad, que no solamente mejora en conectividad, sino que en cobertura, cosa muy relevante. Más encima, establecer la obligación que tendría el Estado para finalmente generar la conectividad al hogar del estudiante en cuestión, nosotros creemos que está cubierto justamente por los proyectos mencionados, es decir, por fibra óptica nacional, fibra óptica austral y especialmente por el proyecto de última milla. Cuando decimos que desde la Subtel el compromiso que tenemos es generar la mayor conectividad posible, no solamente a nivel móvil, sino que también a nivel fijo, es porque estamos desarrollando estos proyectos. Y, presidente, creemos que es importante señalar que a continuación la letra O establece que corresponderá al Estado garantizar una conexión estable a todos los estudiantes cuando los establecimientos educacionales que reciban financiamiento público y que estén inhabilitados de prestar el servicio educacional de manera presencial, debido a circunstancias excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, deban conectarse de manera telemática. A este respecto, señalar lo siguiente: yo creo que es importante relevar la importancia de la norma de la ley de velocidad mínima garantizada. Es una ley, la 21.046 del mes de noviembre del 2017, porque si hay un sujeto activo a quien le corresponde garantizar la conectividad desde el punto de vista de la estabilidad de la señal, es a las empresas en cuestión. Y esa es justamente la ley que hoy día tenemos nosotros vigente y que estamos avanzando a través de la creación del organismo técnico independiente, un proceso de licitación. Lamentablemente no hubo un resultado positivo, pero estamos trabajando para llevar a cabo un segundo proceso. Y el otro punto, presidente, con esto termino mi intervención, que nos preocupa sobremanera, es una modificación que se incorpora a la Ley General de Telecomunicaciones. Los 2 anteriores artículos dicen relación con la Ley General de Educación y respecto a la Ley 21.040 que crea el sistema de educación pública. Pero en la Ley General de Telecomunicaciones, la 18.168, hay una modificación a un artículo que es el 24H, que nada tiene que ver con las materias que se pretende insertar. El artículo 24H dice relación con la neutralidad de la red, y hay una serie de obligaciones de los proveedores de Internet que nos parece de manera equivocada la redacción, el establecimiento en este artículo de las obligaciones que se pretende establecer. Y en segundo lugar, señalar lo siguiente: las obligaciones que está estableciendo este proyecto, y particularmente el artículo 3º, recaen en los proveedores de acceso a Internet, donde hay proveedores grandes, medianos y chicos, y establecen ellos que deberán proveer de Internet a todos los establecimientos educacionales que reciben financiamiento público con una calidad necesaria para el cumplimiento de los fines educativos que se requieran. Nosotros, presidente, ya nos adelantamos a eso. La ley llega tarde porque estamos generando conectividad para estos 10.086 establecimientos educacionales a lo largo y ancho de nuestro país. Al mismo tiempo establece una obligación, dice: para estos establecimientos educacionales deberán ofrecer tarifas de acceso especiales menores al precio de mercado. Hay una fijación indirecta de precios. Nos parece que esto desvirtúa, sin lugar a duda, los procesos competitivos que hemos llevado a efecto desde el punto de vista de los procesos de licitación. Y la tercera obligación, que recae no sobre el Estado, sino que los proveedores de Internet, y acá reitero que se trata de proveedores grandes, medianos y pequeños, dice que deberán proveer de una conexión a Internet de calidad a aquellos hogares o estudiantes que no tengan los medios para pagar dicho servicio. Nos parece, presidente, que esta obligación, que recaería en caso de que esta comisión aprobara esta moción,
ahí va en contra básicamente de dos principios constitucionales básicos, como es la igual repartición de las cargas públicas, por qué recaería en los proveedores de Internet y no en otros proveedores de distintos bienes y servicios dentro del proceso educativo, y en segundo lugar, la garantía constitucional de igualdad ante la ley del artículo 19, número 2. No podemos establecer de una manera arbitraria una obligación de prestación forzosa para los distintos proveedores. Y acá llamo la atención que se ha desarrollado en muchas regiones de nuestro país una sana competencia no entre proveedores grandes o masivos, como son los que todos conocemos, sino que entre proveedores medianos y pequeños. Por lo tanto, presidente, queríamos como Subsecretaría de Telecomunicaciones hacer presentes nuestros comentarios en relación al artículo 3 de la moción 14.579, sobre el artículo 1 de esta moción ya señalada, y al mismo tiempo dar una buena nueva respecto al proceso de despliegue de conectividad de esta primera etapa de 8.355 establecimientos educacionales al mes de marzo del año 2022, que hoy día ya está siendo una realidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Un comentario, agradecerle su presentación. La verdad es que estoy gratamente impresionado por la cantidad de iniciativas que hay, que vienen de hace bastante tiempo. En algún momento estuve conectado con eso cuando pertenecía a la Comisión de Transporte, de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Me parece interesante su presentación. Estábamos en esa época en 2G. Sí. Ahora bien, quiero seguidamente después... lo que le quería solicitar, que me parece que la última parte a los autores del proyecto nos parece muy interesante, que no está en su presentación, que son las observaciones críticas que tienen al proyecto, a la letra O y al artículo, ¿no es cierto?, relativo al 1424H, que usted señala que además está mal referido porque se refiere a neutralidad de la red. Entonces habría que... Ese tecnicismo, si usted tiene a bien incorporarlo en un texto que podamos tener acá en la comisión, se lo agradeceríamos mucho. Lo último que dijo, la aproximación de la Subtel al proyecto mismo y estas observaciones que hizo. Voy a ofrecerle la palabra de inmediato entonces al segundo invitado que tenemos, al ingeniero don Marcelo Valenzuela, para que nos entregue su opinión y comentarios respecto de este proyecto de ley. Don Marcelo, le ofrezco la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a todos los integrantes de esta comisión. La verdad, presidente, le pido las disculpas que no estoy muy interiorizado en todos los detalles del proyecto. Entiendo que el espíritu que busca la comisión es poder llegar de manera oportuna con el acceso a Internet que necesitan todos los estudiantes del país. No sé si tengo permiso para compartir pantalla. Se me ocurre que podría rápidamente mostrarle un par de bases de datos que manejamos nosotros para contarle un poco, porque al final lo que nosotros hemos venido haciendo hace años desde NIC Chile, desde el proyecto Yafune, va justamente en la dirección que creo que es donde quieren llegar ustedes también. ¿Está autorizado, señor? Muchas gracias. Valenzuela. Ustedes me avisan, por favor, si es que se visualiza. Sí, hay un... ¿Hay un mapa de Chile? Exactamente. Bueno, presidente, voy a contar brevemente. Nosotros, como laboratorio de investigación NIC Labs, hace 5 años atrás, teníamos la duda, nos preguntábamos por qué pasa esto, que hay tantos cortes en Internet y Internet hay tantos lugares donde no llega. Tantas veces hemos escuchado que nos dicen no hay factibilidad técnica para llegar con Internet a la casa en el campo, a la casa en la playa, en lugares rurales, en lugares extremos. Entonces, lo que terminamos haciendo, voy a tratar de resumir súper rápido en honor al tiempo, pero estamos abiertos a que si alguien quiere profundizar, siempre estamos disponibles a todas las instancias que nos requieran. Entonces, lo que hicimos fue
necesitamos saber dónde hay un mapa de las carreteras de Internet que van por el país, para poder saber luego dónde falta construir las carreteras para que todos tengamos acceso a la misma capacidad. Recordar para la gente que no sabe, que cuando uno no dispone de fibra óptica para llegar a un lugar, que es el ideal, siempre uno también puede llegar con microondas terrestres. Y cuando ya, dado que la geografía es muy difícil o es demasiado el territorio y es muy complicado poner repetidores, a veces la única opción que queda, el último paso, usar un enlace satelital geoestacionario, que se va degradando. Hay un montón de cosas técnicas que no quiero complicar las cosas, pero lo que nosotros terminamos haciendo junto a Corfo y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones fue hacer básicamente un mapa de la fibra óptica que está en el país. Entonces lo que hicimos fue documentar cerca de 30.000 kilómetros de camino, en donde íbamos, espero que se vea, donde íbamos viendo dónde había fibra óptica por el camino público, íbamos viendo dónde había postación eléctrica, íbamos viendo dónde había postación de cobre, íbamos viendo qué infraestructura de telecomunicaciones pillábamos in situ, para luego tener todo esto en una base de datos, que es la que están viendo ustedes. Entonces nosotros después sabíamos que el territorio nacional está dividido en 346 comunas. Entonces nosotros tomábamos las plazas de armas de cada una de las comunas, que son estos puntos que ven ustedes acá, de todas las comunas de Chile, la plaza más principal de cada comuna. Entonces lo que hacíamos, dado que teníamos dónde estaba la fibra óptica que ya existía, y teníamos las plazas de armas de los puntos neurálgicos de cada comuna, todo esto se metió en un modelo matemático. Y el modelo matemático, con teoría de grafos, calculaba la manera más barata y donde fuera más ventajoso para el país, para que todos estos puntos de cada plaza tuviera, ojalá, 2 cables de fibra óptica. ¿Para qué? Para que en caso que se cortara uno, automáticamente el tránsito se fuera por la otra fibra. Entonces esto fue una propuesta que se entregó en diciembre del 2018, se publicó, está disponible en el sitio de Nick Labs, está disponible también en la sección estudios del sitio web de Subtel, en donde era un resumen de lo que hay y lo que necesitamos para poder tener un Internet resiliente y que cubriera todas las comunas del país. ¿Por qué? Porque resulta que a esa fecha teníamos más de 80 comunas que no tenían ni siquiera un tendido de fibra óptica, entonces lo que dificultaba, hacía prácticamente imposible poder tener buena Internet en esa comuna. Entonces, lo que pasó, presidente, es que después, bueno, subsecretario, alcancé a escucharle parte de su exposición ahora. Efectivamente, esto se ha venido trabajando hace mucho tiempo, hay muchos programas que se van sumando, van haciendo sinergia unos con otros, pero esto era para solucionar el problema de que yo tengo una carretera a la comuna, pero después falta la otra parte, lo que en telecomunicaciones se conoce como la última milla. Y a nosotros, que llevamos más de 5 años documentando, porque nosotros seguimos haciendo esto, seguimos participando en los territorios, ¿sí? Todos los años tratamos de incorporar más información a nuestra base de datos, que además es pública, todo lo que yo les estoy mostrando es completamente público, y lo que venimos haciendo desde hace 2 años y medio, en el trabajo que hacemos en Compromiso País, en la mesa 16, donde está la Universidad de Chile, donde está, por supuesto, también el Estado, está Subtel, varios privados. Lo que venimos haciendo es un catastro en donde le hemos venido por escrito pidiendo a los 345 municipios del país que nos digan cuáles son las zonas, a ellos que son los que están más cerca de los vecinos de esos territorios, que nos digan cuáles son las zonas donde al menos hay 50 personas que no tienen Internet o que la Internet que ellos disponibilizan, que pueden contratar, es tan mala que prácticamente en verdad no tienen, nula o escasa acceso a Internet. Y eso es una base de datos que se los voy a mostrar ahora, presidente, que al día de hoy, que nos han respondido de las 345, nos han respondido 217 municipios, tenemos identificado 1.781 localidades. Entonces, yo creo que vamos a terminar en 2.000 localidades más o menos, pero espero terminar este catastro a finales de este año. Y por supuesto ahí se va a hacer entrega al Estado como siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son puntos donde los municipios nos dicen, oiga, yo acá tengo un problema, tengo la cobertura que tengo, sé que hay cobertura móvil, es muy mala para usar Internet, o simplemente no hay señal, no hay nada. Entonces lo que hacemos nosotros, presidente, siempre tratando de ver cómo somos parte de la solución, nos hemos dado cuenta que muchas veces la solución no es lo que cree, lo que todos pensaban a priori. Por ejemplo, es muy
muchas veces dicen, oye, es que acá me solucionarían el problema si ponemos una torre celular, por ejemplo. Por una torre celular en un sector rural puede costar 300, 400 millones de pesos y mucho más también. A veces hay que poner varios repetidores para llegar a ella. Entonces, nos damos cuenta y tenemos una experiencia de varios proyectos que podemos compartirlos cuando ustedes deseen, presidente, de que tenemos otro tipo de aliados. No es una solución lo que todos pensamos poner una torre celular, porque si tengo una familia que tiene un ingreso reducido, tiene 3, 4 niños, si usted le pone una torre celular a esa familia, después va a tener que contratar 3, 4 planes para que cada uno de ellos pueda tener los datos que necesita para teletrabajo, para teleeducación, para todo eso. Entonces, lo que hemos venido haciendo nosotros hace ya 2 años, potenciamos las pequeñas empresas de Internet, que muchos tomadores de decisión ni siquiera las conocen o creen que son muchas menos. Yo creo que al ojo, presidente, deben haber unas 100 empresas pequeñas, 100, 150 en el país, regularizadas, con todas las de la ley funcionando. Y si uno cuenta las que están empezando, que todavía no se regularizan, el número se puede escapar a 300, 400 fácil, que son empresas pequeñas que compran un acceso a Internet y lo revenden ellos a través de enlaces microondas que usan en bandas compartidas, que se llama. No son empresas que tienen un espectro especial adjudicado 30 años y que solamente de manera exclusiva para ellos, son pequeñas empresas, muchas de ellas son con 1 o 2 personas, pero a ellos sí les interesa llegar a estos terrenos que nos están mostrando los alcaldes. ¿Por qué? Porque para ellos sí es rentable poner una pequeña torre de 6, 12 metros para llegar a un lugar donde vivan 10 familias a 80 kilómetros en una quebrada. Y nos ha dado muy buenos resultados, presidente, porque ellos no tienen capital de trabajo. Entonces, cuando tienen un poquito de capital de trabajo, pueden parar estas torres que tienen un bajo valor. Y como ellos tienen bajos costos operacionales, pueden llegar y dar el servicio de Internet, y esto es lo mejor, a un precio barato. O sea, yo estoy hablando acá que hay planes fijos de Internet a 15, a 20 mil pesos, y con ese único plan puede, a través de Wi-Fi, conectarse toda la familia. Entonces, es importante también que cuando uno hace un proyecto para llegar a Internet a lugares rurales, extremos, también hay que pensar en la viabilidad económica. A nosotros nos ha funcionado bastante bien el modelo de que nosotros damos un pequeño empujón y después, con ese empujón, con ese capital inicial, la pequeña empresa extiende su red hasta llegar a estas zonas rurales que hoy día no tienen servicio y le dan Internet, y después y los costos operacionales se mantienen con esa cuota de 15, 20 mil pesos, depende del plan que elija la persona. Pero como son tecnologías de bajo costo, es mucho más fácil hacer el proyecto y no necesitan un subsidio permanente para poder ser parte de la solución. Acá estamos haciendo proyectos en la Pampa Altamarugal, ahora prontamente estamos haciendo otro en una parte rural de la región de Antofagasta, tenemos varios en la Araucanía, estamos innovando también en otro tipo de proyecto. Ahora en la quinta región queremos hacer un proyecto de última milla neutra para que los vecinos puedan, se instala una empresa, pone fibra óptica en la casa, pero esa empresa no vende Internet, sino que le vende a cualquier empresa que quiere venderle Internet a ese vecino. O sea, que el vecino puede elegir la empresa que quiere y va cambiando un día a otro si no le gusta el servicio. Y así, presidente, estamos tratando de que todos estos lugares, todas estas localidades que ya vamos a llegar cerca de las 2.000 personas, identificados por los municipios, que tengan alguna solución a un precio que se pueda pagar, porque pedir torres de celular en zonas donde prácticamente viven, no sé, 10 familias, no, en ninguna parte del mundo se hace porque es demasiado caro y no se justifica tampoco, porque también tiene que ser algo que las familias puedan pagar, aunque sea subsidiado, pero tiene que ser algo que sea más razonable. No sé, presidente, si le sirvió de algo lo que le acabo de contar, pero estoy abierto a cualquier consulta. Nosotros tenemos nuestro informe donde detallo todo lo que estoy contando con los órdenes de magnitud de las inversiones. El informe que hicimos nosotros, que se entregó en diciembre del 2018, fue un insumo que usó la Subtel en su momento para poder hacer la fibra óptica nacional. Era la manera más eficiente de cómo conectar todas las comunas. Evidentemente que no se pudo, porque la propuesta de nosotros era integrar, era todo el país, doble anillo para todas las comunas, pero por lo menos sirvió como un buen insumo para saber por dónde dirigir los tendidos. Gracias, don Marcelo Valenzuela. Y ante la pregunta de si me sirvió, yo quedé anonadado, gratamente impresionado, porque para quienes conocemos la realidad, esto es lo que necesitamos, justamente, ese estudio que ustedes están haciendo, esa
ese trabajo in situ que permite establecer, y sobre todo lo que más me gustó, esta innovación en cuanto a buscar soluciones, ¿no es cierto?, de que otros pequeños aporten a resolver eso que yo como diputado sé que la gran empresa nunca va a llegar, y no es solución, la gente no lo entiende, pero la gente de la cordillera de Nahuelbuta que yo represento, o de la cordillera de los Andes, le cuesta entender que una empresa no llegue con una torre que les resuelve el problema porque tiene un altísimo costo y el mercado potencial es muy pequeño. Entonces, esta es una solución bien interesante. Primero, el estudio, todos los aportes que están haciendo, e incluso ya han sido de alguna manera recogidos los aportes de ustedes, porque el subsecretario nos hablaba del proyecto Última Milla, justamente que está en la dirección de recoger lo que ustedes han planteado. Le agradezco muy sinceramente, muy interesante a mí me pareció su exposición, y ojalá pudiéramos tenerlo si es que los señores diputados estiman, ¿no es cierto?, hacerle algunas otras consultas. Quiero preguntar a la Fundación Ilumina Sueños si quiere hacer alguna intervención en esta parte de la sesión. Debiera ser muy breve porque estamos a 7 minutos del término de la sesión. Buenas tardes, presidente. Sí, había anotado unas preguntas. Bien. Secretario de Francisco Moreno. Muy interesante la presentación y me voy a focalizar principalmente en el tema, a lo que presentó él en relación a educación, al Internet de los colegios. Si bien él hizo hincapié de que este Internet era muy distinto a lo que se había empezado a hacer en 2011, efectivamente nosotros en el colegio donde intervenimos con el Internet, tenían ese Internet que era de muy mala calidad. Entonces me preguntaba un poquito de qué estudio se hizo en relación a los colegios para llegar con el Internet. ¿Es igual para todos? ¿Se estimó la cantidad de alumnos? ¿Las zonas que están complejas como las zonas rojas que existen en Santiago se contemplaron también? Quería entender un poquito más el detalle ahí de la intervención que van a hacer en los colegios. Disculpe, Sí. esa consulta está dirigida al señor subsecretario de Telecomunicaciones, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Sí. Y bueno, voy a aprovechar de hacer las 3 preguntas que me tengo porque por favor. En realidad él también habló de un porcentaje que el 57% era por fibra óptica, entonces entender qué pasa con el resto, cuáles son las otras alternativas. Y bueno, y lo otro que lo estaba mencionando en la pregunta anterior, en realidad, dentro de la región metropolitana nos encontramos con bastantes zonas rojas donde no están llegando las compañías. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se resuelve? ¿Las compañías van a tener que llegar igual? Esas son las como preguntas al proyecto que presento. Yo le quiero solicitar algo al señor subsecretario, porque por el tema del tiempo no vamos a votar el tema aquí, y también al señor ingeniero Marcelo Valenzuela, que pudieran tener a bien, si es que los convocamos a una próxima sesión para que puedan dar respuesta a estas interrogantes. Yo destinaría el próximo tiempo que nos queda a visualizar si hay algunas otras preguntas de parte de los señores diputados integrantes de esta comisión. Le agradeceré, levanten la mano. Tengo al diputado Leonidas Romero en primer lugar, luego al diputado señor Pardo. Gracias, presidente. Bueno, saludar a su secretario, don Francisco Moreno, y darle las gracias igual que usted por la presentación espectacular que hace. Pero me quedan algunas dudas y obviamente no la podré responder hoy día. Habló en el principio de 75.093 millones de pesos, después habló de 63.000, o sea, suma 138.000 millones, pero después habla del proyecto Última Milla de 147.000 millones. Yo no sé si son ambos o uno más el resto. También hay una consulta que recién hicieron al señor subsecretario. Él habla que el 45% de la vivienda tenía conectividad, que pasó a un 61,5%, pero eso en los sectores urbanos, porque en los rurales no hay nada. Yo anduve recorriendo en el distrito, Hualqui, Florida y otras comunidades donde ni siquiera en los sectores poblados hay internet. Y también lo que está ocurriendo en la isla Santa María,
donde hay Cefam, está Carabinero, está un jardín infantil, hay un liceo, y cero conectividad no solamente a internet, sino que también de telefonía. Tienen que subir un cerro, buscar alguna señal, si eso se va a mejorar. De las 345 comunas, hay localidades que efectivamente están con muy mala conexión, ya lo dije, los sectores rurales, no solamente en los sectores habitacionales, sino también los colegios. Da fecha tope el año 2024, a contar del próximo, me parece bien, pero eso se irá a concretar, están los recursos asignados, están los compromisos, qué otras empresas están interesadas. Eso por ahora, en honor al tiempo, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Diputado señor Pardo. Muy breve, presidente, agradecer todas las presentaciones. Sería bueno en la próxima sesión, cuando tengamos la oportunidad de profundizar en esto, cruzar un poco la información de Marcelo en términos de los horizontes de tiempo y de los recursos que se requerirían para, o los incentivos quizás. Estoy pensando en el fondo de las telecomunicaciones y en cómo llegar de mejor forma a los sectores rurales. ¿Cómo conversa eso con la planificación que nos expuso el subsecretario? Y bueno, al igual que usted, me pareció una muy buena noticia que exista este mapeo y que exista una solución técnica para algo que en la vida real es súper complejo, que es llegar con un servicio a lugares donde hay muy poca población y donde además las condiciones topográficas y técnicas son muy difíciles. Entonces me gustaría en la próxima sesión profundizar en eso y de esa manera conocer cómo se va a ir cerrando esa brecha del 20% que dejó enunciado el subsecretario. Gracias, presidente. Gracias. Me voy a... Le decía que, buena subsecretario, me alumbró que estaba sin conexión. Le decía que me motivó mucho la información que usted entregó, que haya 8 proyectos que se hacen cargo de distintos temas, que significan un avance, ¿no es cierto?, importante para solucionar los problemas que nosotros vivimos y detectamos a diario. Creo que nobleza obliga, hay que reconocer que eso, si se concreta, y no solo queda en una declaración, sino que está, como decía el diputado Romero, respaldado en recursos, comprometidos, etcétera, está muy bien. Lo mismo respecto... Me surgieron 2 preguntas puntuales. Uno, no sé por qué razón, en el proyecto de pasos fronterizos en concreto, se saltó la zona, no sé cómo la califican ustedes, centro-sur o sur, porque pasó Pino Achao, que es de mi región, un complejo integrado, ¿no es cierto?, yo me siento muy vinculado porque trabajé mucho para que se consiguiera. No se mencionó, no sé qué pasó. Y otra cosa que quería destacar es cuando mencionó el tema de otras instancias como las escuelas, la infraestructura, los servicios públicos y particularmente los hospitales. Quiero contarle que el hospital de Angol, 40.000 metros cuadrados, tiene pésima conexión. Un hospital nuevo, pero es pésima. Y los funcionarios se quejan, los pacientes y yo lo he vivido, digamos, claramente es mala. Entonces, me quería apoyar, que es muy importante, y ponía como ejemplo eso que es cercano. Y a Marcelo le agradecería mucho tuviera bien compartirnos su informe y sobre todo el mapeo. A cada uno de nosotros yo me acerqué para ver si podía mirar mi región en particular y el distrito que represento, porque obvio es de interés. Nos gustaría si usted nos puede hacer llegar a la comisión esa información disponible y así podemos compartirla con todos los distinguidos diputados de esta comisión. Eso, y ya nos pasamos del tiempo, señor Rey, podría ser una excepción siempre que usted lo hiciera chiquitito, cortito, digamos, y breve. Acá sí. No, solamente agradecer la presentación, estuvo muy interesante, y solamente agregar que
con experiencia, porque yo creo que acá el mundo municipal puede aportar muchísimo a solucionar estas brechas digitales, sobre todo los sectores rurales. Nosotros en Curicó tenemos la fortuna de tener un cerrillo en medio de la ciudad, en el cual nosotros instalamos unas antenas, si no me equivoco, cuando yo fui alcalde, parece que era un convenio con la Universidad de Talca. Compramos internet y se envió internet aparentemente a través de la fórmula que señalaba Marcelo a los sectores rurales alejados. Yo estoy hablando hace como 10 años atrás. Fue una de las primeras experiencias que hubo, fue muy positiva, se amplió y por lo mismo yo creo que no solamente el Ministerio tiene mucho que decir acá, sino también, así como señala Marcelo y a quienes representan, el mundo civil, el mundo privado, también los municipios tienen mucho que decir al respecto y yo espero que se sumen a esta iniciativa y colaboren también en esta senda de lograr la conexión a todos los rincones del país. Eso, presidente, gracias. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, les quiero agradecer muy sinceramente a nuestros distinguidos invitados, especialmente al subsecretario de Telecomunicaciones, a don Marcelo Sepúlveda, en representación del proyecto, ¿no es cierto?, que está haciendo este aporte tan significativo, a Catherine y sus acompañantes que están siguiendo la discusión de este proyecto, y a mis distinguidos colegas y a la Secretaría, por cierto, que hoy día debutó María Jesús. Habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.